En esta mañana tenemos como tema las advertencias de Dios. Este va a ser el tema de la conferencia que vamos a desarrollar. Isaías se encontraba sirviendo bajo el rey Usías. Y en aquel tiempo había un grande y poderoso imperio llamado el imperio asirio, Asiria. Y este imperio de Asiria estaba tratando de unificar a todas las naciones de alrededor. Nunca se ha perdido este énfasis político de tratar de abarcar a más naciones alrededor, porque es la ambición humana de poder gobernar muchas naciones. El imperio asirio quería tratar de subyugar a Israel. En aquel tiempo, recordemos, Israel estaba dividido en el norte y en el sur. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1, comienza diciendo: en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Asiria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. O sea, hubo una alianza entre el rey de Asiria y el rey de Israel. Una cosa era Israel y otra cosa era Jerusalén. Estaba el reino, acuérdense, dividido en dos. Entonces, los que estaban del lado de Isaías comenzaron a alarmarse también porque vieron esta unificación política, económica, militar poderosa y dijeron: si no nos unimos a Asiria, pues vamos a perder, vamos a ser destruidos, vamos a desaparecer del mapa. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy, el capítulo 8, versículos del 11 en adelante, nos revela el Espíritu Santo qué es lo que el pueblo de Dios debe de hacer cuando se siente amenazado. ¿Qué debemos hacer cuando tú te sientes individualmente amenazado? Ya sea por alguien particular que te quiera matar o te quiera robar o quitar a tus hijos, ya sea como familia que se sientan amenazados porque ya los Pompidou y los Richelieu ya no te hablan porque ya ustedes son cristianos, y al ser cristianos tú estás comenzando ya a marcar una línea divisora entre otras familias. Amenazados en la escuela, nuestros hijos los amenazan que si no hacen Halloween o no se disfrazan de brujas, los van a correr. Y también cuando nos sentamos amenazados como iglesia o como nación. En este caso, ¿verdad?, particular, era la nación de Israel. Y los principios se aplican a los individuos, a las familias, a las iglesias o a las naciones. Vamos a leer el versículo 11 en adelante para que tengamos un poco de trasfondo, ya que tenemos que introducirnos a la historia y a la teología también. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Isaías 8, versículo 11 en adelante. Y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo. Esta es la primera advertencia, que Isaías no siguiera el camino de los pueblos alrededor. Versículo 11, que no llame conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. En segundo lugar, que nunca, jamás debamos nosotros sentirnos amenazados con el temor. No importa la amenaza que tú tengas, individual, familiar, como iglesia o como nación, recordemos algo: Dios está sentado en su trono. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, pregúntenles a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, respóndanles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio,
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Cuando los enemigos nos amenazan, cuando sientas que en tu vida tienes hasta pesadillas y hasta te quita el sueño, cuando comienza la angustia a ser presa de nosotros, la solución y el remedio de Dios, tanto en aquellos tiempos como en nuestros tiempos, es la santificación. Continuamente ustedes, al estudiar el Antiguo Testamento, van a descubrir que cada vez que Dios iba a hacer algo con Israel, les daba la orden a Moisés, a Josué, a los jueces, y les decía: santifíquense. ¿Recuerdan? Dile al pueblo que se santifique. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra santificar viene de santo, de donde viene la palabra hebrea kadosh, kadosh, y la palabra griega agios, con H, y significa separarse, ponerse aparte, hacerse a un lado, limpiarse o purificarse. Entonces, cada vez que Dios les iba a decir a Israel: vamos a cruzar el río Jordán, santifíquense. Voy a hacer entre ustedes una maravilla y te voy a salvar de tu suegro, te voy a salvar de tu exesposo, te voy a salvar a tus hijos. Si tú quieres que yo actúe en tu vida, y si tú quieres ver que tus enemigos no se pueden acercar a tu vida, límpiate. Limpia tu vida, purifica tu vida moralmente. Yo no puedo actuar, dice el Señor, en las tinieblas. Nosotros estamos viviendo en una dimensión que se llama la dimensión de la luz. Y el momento en que nuestra vida se ensucia por el pecado, salimos disparados a la dimensión de las tinieblas. Y en la dimensión de las tinieblas hay ignorancia, hay pérdida de la brújula, hay tinieblas, y ahí es donde opera el príncipe de las tinieblas llamado Satanás. Mientras estemos en las tinieblas y estemos siendo amenazados y tú estás en tinieblas, Dios no puede actuar. Tienes que regresar otra vez a la dimensión de la luz. ¿Qué es lo que tengo que hacer si tengo en pecado o caí en pecado, para que yo pueda otra vez regresar bajo la protección de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo la luz, morará bajo la protección de Dios? Necesito, cuando estoy yo aquí en tinieblas, confesar mi pecado. Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Anoche manoseé a mi novia. No he pagado hace 3 meses esta deuda. En mi casa metí hace una semana películas pornográficas. Tengo en mi mente una mujer que no es mi esposa, etcétera, etcétera. Cuando tú hagas eso, cuando saques de tu vida ese pecado y te vuelvas a Dios, no solamente ya no quiero seguir haciendo esto, sino regresar y volverte a Dios. Dios nos está esperando. Y no para castigarnos, sino para abrazarnos otra vez y decirnos: no te vuelvas a soltar de mí. Aquí es conmigo donde tú vas a tener paz. Aquí es conmigo donde tú vas a tener seguridad. Aquí es conmigo donde vas a tener protección, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, siempre que nosotros nos sintamos amenazados, no le digas a Dios: Señor, cuida a mis hijitos, mi esposo este y el otro, y tu vida está en pecado. Porque Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, para que cuando tengas una necesidad, pues ya apareció Dios y te va a ayudar. Él ayuda a aquellos que temen su nombre, aquellos que caminan en limpieza y en pureza sexual. Esta verdad fue claramente simbolizada por el nombre de Isaías, como se llama todo el libro. La palabra Isaías significa Dios es mi salvación, es lo que significa el nombre de Isaías. Y a pesar de estas maravillosas promesas que Dios le da al pueblo de Israel: acérquense a mí,
no confíen en el poder militar, no confíen en el poder político, no confíen en el poder económico. Yo soy vuestro Dios. Confíen en mí, acérquense a mí. Yo soy el castillo, la fortaleza de tu vida. Yo soy tu roca. Yo soy el que te voy a defender, no tu compadre, ni tus amigos, ni tus influencias. Yo soy el que soy, dice el Señor. El rey Acaz y sus líderes miraban a Siria, miraban a ese poder como su libertador y protector de las amenazas que ellos estaban haciendo a los que no se unieran al partido pro-Asiria. Así se llamaba en aquel tiempo el partido político, partido pro-Asiria. ¿Cuántos de nosotros también, cuando son tiempos de elecciones, miramos a algún líder, como se llame, como el Mesías? El que nos va a sacar de la pobreza, el que va a levantar a México, el que no va a nacionalizar nada, el que nos va a levantar totalmente, y ponemos inclusive los cristianos, ya no se diga de los no cristianos, pero aún los mismos cristianos vemos a los futuros candidatos como Mesías, como libertadores, como salvadores. Y escuchen, ningún hombre podrá jamás solucionar la pobreza. Jesucristo dijo, hasta que yo venga, tendréis a los pobres con ustedes. ¿Por qué? Porque la pobreza no es el problema humano, es mucho más profundo que esto. Ningún líder podrá cumplir sus promesas porque todos las hacen, y cuando están en el poder se dan cuenta que no solamente era hablar, sino que hay un poder mucho más grande para poder sacar a un país a flote. Y lo que la Biblia dice que para que un país surja y pueda verdaderamente salir a flote es cuando el evangelio se predica libremente, cuando comienzan las familias a regresar a Dios y cuando comenzamos a aborrecer la maldad como Dios y el corazón de Dios lo aborrece. Entonces, no pongamos nosotros nunca, este gobierno nos va a salvar, o este partido nos va a salvar, o este candidato nos va a salvar, porque vamos a caer en una trampa. El que confía en el hombre, maldito es, dice Jeremías capítulo 17. Nuestra confianza no es en el hombre. Tristemente, en este pasaje, como lo vamos a ver a continuación, la mayoría del pueblo de Israel comenzó a apoyar a este partido político, el mismo pueblo de Dios. Y comenzaron ellos a creer que bajo este parámetro, bajo esta sombrilla, bajo estas circunstancias que envolvían como el imperio más grande del mundo, Asiria, ellos iban a tener la protección de Dios. Vean ustedes el capítulo 7, versículo 9. Porque el único que no confió en esto fue Isaías. Isaías fue el único que no se sintió amenazado ni tampoco obligado a confiar en un partido político militar. Dice el capítulo 7, versículo 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esta palabra aquí, permanecer, la palabra amán en el hebreo significa quedarte de pie. ¿Qué es lo que nos hace permanecer firmes? ¿Qué es lo que nos hace cuando vienen los vientos y los ríos y las aguas y las amenazas y los bombardeos filosóficos y los ataques morales? ¿Qué es lo que nos hace que no nos caigamos? La fe. La fe, la confianza en las promesas de Dios. Dice el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. ¿Qué fue lo que hizo que David no desmayara? Creer. Si no hubiera creído, el momento en que dejamos de creer, desmayamos, nos desanimamos, nos vamos al suelo, somos destruidos, comenzamos a sufrir tinieblas, un espíritu de tormento se apodera de nosotros, un espíritu de desesperación, de desesperanza, comenzamos a ya no ver la luz, comenzamos todo a verlo oscuro, porque por la fe estamos firmes. Si nosotros no creemos, no esperes permanecer de pie. Vean ustedes ahora el capítulo 28 de Isaías, versículo 16. En todos estos versículos, Isaías tenía el mismo pensamiento de Dios. Isaías 28, versículo 16.
Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esto es una profecía del Mesías, pero vean la última parte: el que creyere, no se apresure. En la primera parte es, tú no puedes permanecer de pie si no sigues creyendo. Y aquí en otra parte se nos dice de otra manera, que si nosotros creemos, no tomemos decisiones impulsivas. No digas, ya mañana compro esa casa, mañana compro esa moto, mañana compro ese coche, ya mañana me caso con esta. Si tú realmente crees en Dios, no te apresures, porque la prisa no es de Dios. ¿Se imaginan a Cristo en la mañana? Pero se nos hace tarde, muévanse, vámonos. ¿Se imaginan a Jesús con esa actitud? Ya se me hizo tarde, vámonos corriendo porque no vamos a llegar. Cristo jamás en su vida estuvo inmutable ante cualquier situación que lo presionaba de levantarse, no levantarse, de ir o no ir. Él estaba siempre en el tiempo perfecto de su Padre. Sabía que iba a pasar por un valle de sombra de lobos, de coyotes, de hienas, de leopardos, de tigres, de chacales, y nadie lo iba a morder ni a arañar hasta que no llegara su tiempo. Y tú tienes un tiempo también para casarte, tú tienes un tiempo para ir a la universidad, tú tienes un tiempo en la vida para morir, y mientras ese tiempo que es de Dios no esté controlado por Dios, yo entonces vivo en angustia. Pero cuando yo creo en Dios y cuando estoy firme en sus promesas, no me apresuro, no tomo decisiones alocadas, porque eso es precisamente de lo cual algún día lo lamentamos y nos arrepentimos. Todos los días tomamos decisiones de diferente índole. ¿A qué escuela vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué disciplina vamos a aplicar? ¿Qué estudio voy a tomar? Y todas las decisiones que tomemos sin haber antes consultado a Dios, sin haberlas meditado y haberlas pensado calmadamente, nos vamos a arrepentir algún día de esa decisión que tomamos. Ustedes que están casados, yo les doy un consejo. Si ustedes están enojados, no le digas a tu esposa o a tu esposo, mañana me divorcio, o de aquí al divorcio. Salte de tu casa y vete a correr unos 4 kilómetros alrededor de la cuadra, o vete a algún campo deportivo, y ya que te aplaques, ya que estés tranquilo, ya que estés sereno, ya que no estés ofuscado, puedes pensar mejor y tomar una decisión. Nunca tomen decisiones enojados, bajo la pasión de la ira, del enojo, porque vamos a arrepentirnos de esa decisión que tomamos. Y dice Isaías capítulo 30, esto se lo compartí a mi esposa esta mañana, Isaías 30, versículo 15, que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Isaías 30, 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¡Wow! Ahora está de moda el wow, ¿verdad? Al ratito va a ser miau. En este versículo se encuentra lo que éramos antes, o sea, cómo nos convertimos, sígame con cuidado, y nos dice en este versículo lo que debe ser nuestra conducta ya convertidos. Miren ustedes otra vez. En descanso y en reposo fuimos salvados por Dios. O sea, en otras palabras, ninguno de nosotros, cuando recibimos a Jesucristo, estábamos trabajando para ganarnos a Cristo. ¿Oíste un mensaje que te dijo, cree el evangelio nada más? ¿No oíste que te dijeran, vete a la villa, ida y vuelta? O vete de rodillas de aquí hasta el monumento del Ángel de la Independencia y regresa, y a lo mejor Dios después de esa penitencia te va a recibir. El mensaje del evangelio es, cree y serás salvo después de tu arrepentimiento. Entonces, nosotros en reposo y en descanso fuimos salvos. Al entrar a la salvación, descansamos. Vengan a mí los que están trabajados y cargados.
Veníamos cargados, veníamos con una mochilota tremenda a la cruz y llegamos a la cruz y encontramos que alguien quiere cargar mi mochila, mis penas, mis problemas, mis traumas. Y yo ahí los andaba cargando y llego a la cruz y me dice Jesús, dámelos a mí, hijo mío. ¿Qué hacemos en la cruz? Le entregamos nuestra carga a Dios. Aquello que nos impedía caminar, aquello que nos molestaba, aquello que nos traumaba. Ahí está, Señor, todo lo que he sufrido y las heridas de mi alma te las dejo en la cruz. Y después de venir a la cruz, me siento ya tranquilo, me siento ligerito, porque le he entregado todos mis pecados a Cristo en la cruz del Calvario. Pero ya siendo cristiano, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Sabe qué significa esto? Que nunca podremos tener la fortaleza interior si no tenemos juntamente la paz de Dios. ¿Por qué esa énfasis de Cristo? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Por nada estén afanados mis chiquilines. Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Es una insistencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Abraham, no temas, confía en mí, ten paz. ¿Por qué? Porque esto es precisamente el secreto de nuestra victoria, la paz interior. Si yo tengo muchos problemas y quién no los tiene alrededor, pero por dentro estoy agitado y estoy ansioso y de pilón me echo todavía 2 tazas de café, voy a parecer como brincolín, ¿verdad? Como Pepita en comal. Entonces no espere yo en estas circunstancias oír la voz del Espíritu Santo, porque para que el Espíritu Santo pueda tener contacto y comunicación conmigo y yo esté sintonizando la voz del Espíritu Santo, yo necesito estar en el cuadrante del Espíritu Santo, que es el cuadrante, no de la charrita del cuadrante, es la paz. Hasta que Dios ve que aquí adentro, dentro de mi vida, dentro de tu vida, estás en tranquilo y ya te tranquilizaste, Padre, tú sabes que, mi hija, Señor, este problema, cálmate, tranquilo, sereno, comienza a alabar a Dios, relájate, Padre Santo, tengo que recordar, tú estás al control de mi vida, yo no tengo los hilos de nadie, de la vida de nadie, yo no puedo controlar las circunstancias de México, ni del petróleo, ni de la economía de mi trabajo. Padre, yo me hinco delante de ti y descanso en ti. Y en esa quietud, y en esa confianza que estás demostrando al estarte quieto, comenzarás a fortalecerte. Y esa fortaleza la necesitamos para vivir. Porque si no tenemos esa fortaleza para vivir, cualquier problema que se nos venga encima nos va a derribar. En quietud y en confianza es nuestra fortaleza. Miren ustedes ahí mismo en Isaías 30, el versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces, escucha, que su fortaleza sería estarse quietos. Otra vez. No tengas temor de las noticias que estás recibiendo ahorita. Mi esposo me dijo que mañana lunes, hermano, voy con los abogados a llevarse a mi casa, me van a embargar mi casa, etcétera, etcétera. En lugar de que te desesperes y que dejes que la ansiedad del mundo entre a tu corazón, es precisamente en tu confianza en Dios donde vas a tener la fortaleza de enfrentar los problemas de la vida. Y Dios te va a dar sabiduría y Dios va a hacer un milagro. Y si te quitaron la casa, Dios te va a dar otra mucho mejor. Y si te quitaron tus hijos, por cuanto en mí has confiado, Salmo 91, yo también te levantaré, recobraré a tus hijos y los traeré otra vez contigo, porque yo soy tu Dios que te sostengo y te dice, no tengas miedo. Ahora regresamos a nuestro capítulo 8 de Isaías, regresamos a nuestro capítulo 8 y veamos la primera advertencia que Dios le hace a Isaías y que nos hace a todos nosotros ante el mundo amenazador que nos rodea. Encontramos la primera advertencia en el versículo 11, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte y me enseñó que no caminara por el camino
de este pueblo que no caminara por el camino de este pueblo. En primer lugar, la primera advertencia que Dios nos hace es que si queremos ser protegidos por Él, no andemos ni nos juntemos ni tengamos como amigos íntimos a los pecadores. No es verdad que si tú sales con una persona que no sea cristiana, tú la vas a convertir si él no se convierte a ti primero. No es verdad que tú vas a ganarlo para Cristo si él te está jalando a sus fiestas, a las películas que él está viendo o ella está viendo, a las actividades que esta persona está teniendo. No importa que sea el jefe de tu trabajo y se junten todos los de tu oficina. Vamos a celebrar y en la noche nos vamos a ir a Garibaldi a gritar a Júa, viva el Charro Abitia. ¿Sabes una cosa? Ahí hay una amenaza, ¿verdad? Híjole, si no voy, me van a decir que soy que San Francisco de Asís, que soy un religioso, que soy un esto y el otro, y sentimos la presión del mundo, ¿verdad? Sentimos la presión del mundo de que el mundo quiere que nos conformemos a ellos, y si no nos conformamos con ellos, como ellos, tenemos miedo que algo suceda. ¿Sabían ustedes que el 95% de los jóvenes que fuman o se drogan es por la presión de los amigos? El 95%. Porque se juntan con un grupo de muchachitos que fuman y si él no fuma ya no es aceptado en ese grupo. Y como hay una necesidad de pertenencia que pertenece al corazón humano, no queremos sentirnos fuera de ningún grupo. Porque si estamos con un grupo que está chupando, está emborrachándose y tú pides agua de horchata, te van a ver raro, te van a ver como un marciano. Pero como tú no quieres que te vean como un marciano y tú quieres pertenecer a ese grupo, llámese tu cuñado o tu familia, vas a hacer lo que ellos hacen. Y es lo primero que Dios nos dice. No andes en camino de pecadores. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque un cristiano que comienza a marcar la raya y comienza a demostrarle a Dios que está dispuesto no solo a creer en Él, sino a sufrir por su nombre y por su palabra, es una persona que no existe la menor duda de que sea salvo. Porque a los cristianos Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Esta es, se podría decir, la primera prueba del mundo a la que un cristiano verdadero se enfrenta. ¿Por qué permite Dios esa presión? Porque nunca el carácter se manifiesta más que a través de la presión. ¿Quieres saber de qué está hecho una persona? Ponle presión en su vida. O que se sienta amenazado por algo. Y ahí bajo esa presión, esa persona va a manifestar realmente de qué está hecho interiormente. El carácter es algo que Dios está desarrollando a través de las circunstancias externas e interiormente en nuestra vida. La personalidad es la parte externa del ser humano, la que tú manifiestas, jijiji, jojojo, y así, y ves así, y otros aquí, y esa es la parte por afuera. Y toda esta parte por afuera es engañosa, porque muy poca gente es lo que son realmente en su corazón. Siempre ponen una máscara o una cara que no tienen en verdad. Y el carácter que es el que Dios está desarrollando dentro de nosotros es el que da verdaderamente la forma a la personalidad de afuera. Cuando tú ya tienes un carácter como el de Jesús, manso y humilde de corazón, ya no pretendes, ya no te pones máscaras, eres como eres. Ya no finges. Eres sincero en todos tus tratos con la gente. Cuando le dices a alguien, Dios te bendiga, realmente no le dices, Dios te bendiga, y por detrás, ojalá que le aparte un rayo. Ya no podemos ser así. Somos abiertos, somos espontáneos y lo deseamos con todo el corazón. Entonces, dice la Biblia en el Salmo 1, precisamente, cuando comienza David la serie de los Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean ustedes cómo es gradual la caída del ser humano. Comienzas andando
Después andas estando y terminas sentado con ellos. Comienzas caminando con una persona que no es cristiana y ya sabes todos los rollos que te está tirando, y después ya comienzas a estar con ella y finalmente comienzas a sentarte con ella, a convivir con ella y a tener una relación con esa persona. Dichoso, dice la persona, dice la Biblia, que es la palabra ashar en el hebreo. Ashar, dichoso, bienaventurado, feliz. ¿Dónde se encuentra la felicidad? Separado del mundo. ¿Quieres ser feliz de veras? No andes con pecadores. Hermano, pero estamos en un mundo donde no me puedo ir a un convento. Ok, no hay ningún problema. A Cristo lo atacaron precisamente por eso. Anda con prostitutas y se sienta con pecadores y publicanos a comer. Pero ¿para qué se sentaba a comer Cristo con ellos? ¿Para cantar las canciones del Charro Vita con ellos? ¿Para oír los chistes de qué nos pasa? Que pervierten la familia y pervierten al ser humano, para oír los chistes de la televisión que te envenenan y que te contaminan. Cristo se sentaba con ellos para jalarlos y sacarlos de ahí. Y si tú te vas a sentar con la secretaria, con un amigo, con el jefe de trabajo a comer lo que sea, te vas a sentar y pues vas a hablarle de Cristo y vas a tratar de ganar su alma para Cristo. Y si esa persona te dice, ya no quiero que me hables de tu Dios, ahí se acabó. Ya no puedes tú seguir con esa persona. Porque si voy a seguir con esa persona es para hablar del Señor, para jalarlo y no que Él me jale a mí otra vez de donde Dios nos sacó a todos. Aparentemente existía pues el peligro, regresamos a Isaías 8, de que el partido asirio intentara convencer a Isaías del razonamiento de su proposición. Sin duda alguna, repetimos, era el imperio más fuerte del mundo en aquella época. Y si Israel formaba una alianza con Asiria, ellos creían que se aseguraban su protección, se aseguraban contra las naciones enemigas, y los líderes y el pueblo comenzaron a abandonar a Dios. Y por eso Dios le llama a Isaías y le hace estas 3 advertencias. En segundo lugar, la segunda advertencia que Dios hace, dice en el versículo 12 de Isaías 8, no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni tengas miedo a lo que ellos tienen miedo. En segundo lugar, nunca tengamos miedo de las críticas, de las calumnias, de los chismes y de lo que la gente habla contra ti, contra mí, contra mis hijos, contra tu familia, contra nuestra iglesia, contra nuestra nación, contra el que sea. Nunca nosotros oigamos las voces que nos atacan y que nos agreden, porque si tú haces caso de la crítica, de lo que dijeron o de lo que no dijeron, y permites que la crítica entre a tu corazón, te vas a comenzar a desanimar. Vas a comenzar a creer que a lo mejor es verdad. Vas a comenzar a considerar esa semilla de duda sembrada desde el infierno, que tiene el propósito, el diablo. Yo le decía ayer a un hermano, miren, imagínense al diablo con una broca, no con un desarmador, con una broca. Y el diablo es experto en atormentarnos. Él es el amo en el arte de la tortura mental. Y el diablo le encanta venir así con una broca y hacerte un hoyito, y le encanta ver cómo te sale sangre. A este hermano que yo le compartía esto es porque su ex esposa, cada vez que él la iba a ver, ella le decía, siempre fuiste un impotente, siempre fuiste un bueno para nada. Y ahí está el pobre hermano, no de manso, de menso, oyendo todo lo que, ahí oyendo por teléfono. Y le dije, no vuelvas jamás a oír ninguna palabra, ni de tu ex esposo, ni de tu ex esposa. Si te hablan para agredirte, cuélgale el teléfono. No dejes que todo ese cúmulo de tornillo que es el diablo usando esas personas permita entrada a tus tímpanos, a tu oído, a tu alma, porque está tratando el diablo de sangrarte, de torturarte, de quitarte tu paz. No los escuches, no tengas miedo de ellos. Es que me dijeron que me parecía a Santa Claus. Pues qué bueno, que diles que se parecen ellos, ¿verdad? A un cocodrilo, diles que se parecen a otra persona también. Si el diablo viene y te recuerda tu pasado, recuérdale al diablo su futuro. No tengamos ni miedo de eso.
En el libro de Job capítulo 12. Ahí estaban con miedo de los asirios, con miedo de los gobernantes, con miedo de los candidatos políticos, con miedo de lo que el compadre te pueda hacer, con miedo de que te puedan quitar de tu trabajo. ¿Sabe lo que dice Dios? Job capítulo 12, versículos 24 y 25. Escucha la palabra de Dios. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Este es nuestro Dios, es el Dios de la Biblia. A los jefes, a los poderosos, a los presidentes, a los dictadores, ellos están en la mano de Dios. Y si a ellos les quita el entendimiento y los hace errar, y muchas veces permite que proliferen la sarta de barbaridades que dicen en sus discursos políticos o en su oratoria, etcétera, etcétera, es porque Dios quiere precisamente avergonzarlos y que la gente diga, qué loco está ese político ya perdió la razón. Dios los deja como Hitler. Hitler ya sus últimos años se paraba enfrente a la gente y les decía, 1000 años va a durar el Tercer Reich. Y 85 millones de alemanes, licenciados, doctores, personas cultas, no indígenas, gritaban, ¡ay, Hitler! Y le creyeron. O sea, todo un pueblo enloqueció. Le creyeron que iba a durar 1000 años el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Y de repente Dios, como a un borracho, ¿verdad?, lo tiró al suelo y desaparecieron los nazis de la faz de la tierra. Y así hace Dios con todos los gobernantes y con todas las personas que se exaltan a sí mismas. Vean ustedes en Isaías 40. En Isaías 40, el profeta habla de lo mismo. Versículos. Isaías 40, versículo 21 al 24. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo habían dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Estudiantes de universidad, apunten Isaías 40, 22. Porque más de 2000 años antes de Galileo, ¿me escuchaste? Miles de años antes de que Galileo Galilei descubriera la redondez de la tierra, Isaías, la Biblia ya la mencionaba. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, el torbellino los lleva como la hojarasca. Este es el Dios de la Biblia, el Dios que tiene el control sobre los jefes de Estado, sobre los jueces de la tierra, sobre los gobernantes, sobre tus enemigos. Esa persona que te quiera a ti hacer mal, esos enemigos que nosotros tenemos, ¿saben una cosa? Ellos respiran, ¿verdad? Para poder vivir. Y dice la Biblia en Hechos 17 que en Él somos y nos movemos y existimos. O sea que en el momento en que Dios quiera, a esa persona que te quiera hacer un mal, Dios le quita la respiración. En otras palabras, le quita la vida. Porque la vida de esa persona, de tu enemigo y de mi enemigo, está en las manos de Dios. Al quien servimos y al quien dio su sangre por nosotros en una cruz. Y en tercer lugar, la tercera advertencia es contra la brujería. Hay una tendencia en las personas de buscar, al no tener respuestas. Ustedes saben que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro que trata de un rey y su familia y de un reino perdido. Cristo no vino a regresarnos una religión, nos vino a regresar un reino perdido. El ser humano perdió el reino de Dios y este reino quedó bajo el control de Satanás. Y ahora Cristo regresa al mundo y nos invita a Cristo a volver a ese reino.
donde Él es el rey y por eso se llama Rey de Reyes, porque todos nosotros vamos a ser reyes en el futuro. Entonces, es el rey de todos nosotros somos reyes, aún no gobernamos, estamos comenzando a aprender a gobernarnos interiormente. Porque si no aprendes a gobernarte interiormente, ¿cómo puedes gobernar sobre los demás? Es lo que dice 1 Timoteo 3, el que no sabe gobernar la iglesia, su casa, perdón, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Entonces tenemos que comenzar a aprender a gobernarnos a nosotros para gobernar a los demás. Entonces la Biblia no es un libro religioso, es un libro que nos habla de un reino. Y nos habla y nos dice lo siguiente, como la mejor forma de gobernar es la monarquía. Los primeros gobiernos del mundo fueron monárquicos, después feudales. Y después ya surgieron comunismo, socialismo, democracia, etcétera, etcétera. El ser humano trae dentro de su alma el querer gobernar. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Vamos a tratar con el socialismo. Híjole, no funcionó. El comunismo, chale, tampoco funcionó. La democracia. Bueno, entre el socialismo, dictadura y comunismo es de lo mejorcito. Pero la democracia tiene una grande debilidad. La democracia tiene una debilidad en que es el voto del pueblo. Y si la mayoría es inmoral, síganme con cuidado, si la mayoría tiene una filosofía pervertida, entonces el gobierno va a tener que adoptar la filosofía de la mayoría. Ese es el problema de las democracias. Y entonces estamos tratando de buscar un gobierno que funcione y lo que más necesita ahorita el mundo es un gobierno que funcione. Por eso hay tantos, ya están regresando al socialismo, al comunismo, porque así van a seguir. No va a haber un gobierno perfecto hasta que Cristo regrese, porque el único gobierno perfecto es la monarquía, cuando Jesús venga y Él gobierne con justicia a las naciones y no haya entonces ya gobernantes, sino haya reyes en otros universos que vamos a ser nosotros y la paz venga por primera vez a establecerse en este reino milenial. Y esta es la desesperación del mundo ahorita políticamente, creyendo que la democracia nos va a salvar. Pues es lo mejorcito que la democracia, pero tampoco es perfecta la democracia. Todos son defectuosos porque el hombre es defectuoso, porque el hombre nació en pecado y porque donde ponemos las manos la ensuciamos. Miren ustedes, traigo aquí un recorte que dice así: Britney Spears dice ser el anticristo. Esta muchacha, que es el símbolo, la mayor parte de los jovencitas, o era el símbolo de los jovencitas, ¿quién no quería ser como Britney Spears? Bueno, esta muchacha tenía padres cristianos, los tiene todavía. Comenzó a enfrentarse al mundo, lo que Satanás le ofreció a Jesucristo. Britney, te ofrezco todo, pero te vas a quitar la ropa más y más. Primero comenzó más o menos decente, después con movimientos más cadenciosos, y después se comenzó casi a no traer nada de ropa. De ahí Britney, fama, dinero y todo, brincó a otro lado y comenzó a tener relaciones lésbicas. Comenzó a aceptar besarse en la boca con Madonna, con Paris Hilton y con otras artistas. Y después comenzó a tener relaciones bisexuales con mujeres y con hombres al mismo tiempo también. Y después de eso comenzaron ya los demonios a entrar a esta muchacha de una forma tremenda. El ataque es a la mente y se rapó y se quitó todo el pelo. Y comenzó a gritar en las calles y se salía fuera de su casa y fuera donde la tenían y la tuvieron. Ahorita se encuentra Britney Spears en un manicomio. Está en un hospital psiquiátrico y antes de entrar al hospital psiquiátrico gritó: yo soy el anticristo. Vean ustedes hasta dónde el diablo te quiere llevar. Y te ofrece todo, ahorita en viaje todo pagado, si te hincas y le sirves, y después viene a cobrarte la factura, a volverte loca, a volverte loco, a desquiciar tu mente, a de que pierdas la brújula, a que pierdas el instinto natural, a que ya no te importe ni tu esposa, ni tus hijos, nada, solo tus intereses, solo tu gobierno, solo tu poder, solo tu dinero, solo tu influencia, te conviertes en un dios. Y todos los que se convierten en dioses se comienzan a autodestruir interiormente. Siempre que alguien tiene problemas, recurre a la brujería, creyendo que tal vez el brujo, la lectura de la mano, la lectura del café, el café turco, la consulta con los mediums, te puede ayudar. Vean ustedes en Isaías 8, versículo 19, lo que Dios le dice a Isaías que le diga al pueblo. Y si os dijeren,
o sea, después de la presión, donde el pueblo ya no sabía qué hacer, sin unirse al poder asirio, al poder político, se iban a volver. Dios sabe y conoce el corazón humano, que cuando el hombre está desesperado, busca la brujería como una puerta de escape y de salida. Aquí a la iglesia han venido cantidad de personas. Y al acabar el servicio vienen cantidad de personas, hermano pastor, ore por mi hijo que está endemoniado. Ustedes son cristianos, no, pero nos dijeron que aquí sacan demonios. Y andan de iglesia en iglesia buscando, primero fueron de brujo en brujo, y después vienen de iglesia en iglesia a que les saquen lo que los brujos les metieron. ¿Y cuánta gente cree todavía? Se dicen cristianos, les falla algo y dicen a lo mejor el diablo no me falla. Cuídate con eso, porque mira la advertencia que hace Dios. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respóndele: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, ¿cómo pueden los muertos revelarnos el futuro a los vivos si están muertos? ¿Qué cosa más ilógica ir a preguntarle a una persona? Es que el espíritu de Cuauhtémoc lo traía mi abuelita, hermano. Y el medium me dijo que se va a comunicar con el espíritu de mi tío y va a hacer una sesión de espiritismo y me va a hablar mi tío y crees que es tu tío el que te está hablando, y dice en 1 Timoteo 4:1, son espíritus engañadores de demonios. No hay ningún alma humana ni ningún espíritu humano pululando en los aires, ni el de Santa Gertrudis, ni el de Juan Diego, menos el de Juan Diego, ni el de Rita de Casia, ni del Papa, ni de nadie. Cuando los seres humanos nos morimos, dice la Biblia que descendemos unos al centro de la tierra y otros a la presencia de Dios. Ninguno está en el aire está controlado por Satanás y sus demonios. Así que si tú te mueres o se murió Santa Gertrudis o tu tía Catarina, se va al infierno o se va a la presencia de Dios a esperar el juicio de Dios. No hay ninguna alma en pena. Y son demonios que quieren engañarnos, haciéndonos creer que los muertos todavía se comunican con nosotros. ¿No han notado ustedes en los últimos 10 años que el 80% de las películas ya son de terror? De apariciones, de que abre la ventana y se aparece ahí un fantasma vestido así transparente y que suena la puerta y cruje y ahí está alguien escondido, y todo esto es con el propósito de llevar a la gente a la brujería. ¿Qué más que Harry Potter? Harry Potter, la novela de los siglos, el libro que induce a los niños a la brujería blanca, a la magia blanca, y les hace creer que hay brujos buenos y hay brujos malos. Y los engaña a través de una novela y una película aparentemente inocente, que no se puede discernir más que con el Espíritu Santo que tienes tú y que tengo yo en nuestro corazón. La Biblia nos previene acerca de esto y dice en Isaías 44 más adelante que el pueblo de Israel, así es, comenzó a consultar a los brujos, a las brujas, a Walter Mercado y familia. Dice Isaías 44, del 6 al 8. No teman ni se amedrenten, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y en Isaías 47, del 12 al 13, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Qué hicieron los judíos? Se volvieron a los horóscopos, a los tatarabuelos de Walter Mercado. Voy a consultar ahora a Sagitario. Hoy puedo salir porque dice que no va a llover y me voy a encontrar una persona vestida de azul. Es que tú que eres Géminis, yo soy Virgo, no nos llevamos. Y comienzan muchos cristianos, inclusive traen colgando el signo del zodíaco. Y de acuerdo a la Biblia, la astrología pertenece a la dimensión del oculto, de la brujería.
Dios condena la astrología, no la astronomía, que es otra cosa, la astrología de creer que los astros tienen influencia. Imagínense, la luna y Neptuno, que no tienen vida, están dirigiendo mi vida. Más estupidez no se puede comprender en el ser humano. Pero así somos. Y no solamente eso, agarramos un tronco, y el tronco que no tiene vida, y le hacemos la forma de Juan Diego. Y después, ante lo que nosotros hicimos, nos hincamos. Juan Diego, te pido por mi abuelita. Y yo hice ese pedazo de santo que no tiene vida, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene espíritu. Y nos llamamos inteligentes, y nos llamamos razonables, y nos llamamos científicos. Por eso la Biblia considera el ateísmo como la mayor irracionalidad y depravación a la que la mente y el intelecto humano ha llegado. Dice el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Finalmente, ante esta advertencia, Isaías, regresamos al capítulo 8, les advierte y les dice el versículo 21 y 22. El mundo del ocultismo te va a llevar a la desesperación y a la desesperanza y finalmente al juicio de Dios. Si continuaban en su rebelión contra Dios, Asiria, ese imperio en el cual ellos querían confiar, los iba a venir y se cumplió. Se los iba a venir a llevar cautivos y los iba a convertir en esclavos. Tú te conviertes en esclavo de aquel a quien tú pones tu confianza. Si pones tu confianza en los ídolos, te conviertes como un ídolo mudo, tonto y menso. Si pones tu confianza en un político, te haces como ese político. Los que pusieron su confianza en Hitler se hicieron nazis. En Mussolini se hicieron fascistas. En Marx se hicieron comunistas. En aquello en lo que tú pones tu confianza es en lo que tú te conviertes. Pero cuando tú tienes a Jesucristo como tu modelo, aquel que dijo, sean mansos y humildes de corazón, yo no vine a que me sirvieran, sino a servirlos, y a darnos ese ejemplo de consagración total a Dios, te haces como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Y seguimos a aquel que nos lleva al camino, a la verdad y a la vida. Y sabes una cosa, en esta mañana, ustedes que nos ven por la televisión, se trata simplemente de creer o no creer. ¿Quieres creerle a Sigmund Freud? Hazte como Freud, psicólogo, y acabarás más loco que un chivo. ¿Quieres creer a Marx? ¿Le quieres creer al Dalai Lama? Créele al Dalai Lama. ¿Le quieres creer a Buda? Créele a Buda. ¿Le quieres creer a Ron Hubbard, el de la Dianética? Créele a él. Dios nos pone la opción para que creamos al que nosotros querramos creer. Pero tenemos la opción también y nos presenta a Jesucristo. Y el mundo sigue diciendo a Barrabás. A él crucifícale, prefiero a Barrabás. ¿Será esa tu elección en esta mañana? ¿Seguirás escogiendo a Barrabás o al Hijo de Dios que dio su vida por ti en una cruz? Dice el versículo 21, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, levantarán el rostro en alto. Así van a acabar muchos, ojalá que no sean muchos de los que nos están escuchando. Van a comenzar a fatigarse, van a comenzar a padecer hambre, van a comenzar a enojarse, van a comenzar a maldecirnos a nosotros, sus pastores, hasta a nosotros de ribete, nos van a echar la culpa. Y después van a maldecir a Dios. Y finalmente dice la Biblia en el versículo 22, y mirarán la tierra, tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Se van a desilusionar tanto que van a maldecir a los gobiernos, porque ningún gobierno es perfecto. Van a maldecir a los pastores, van a maldecir a Dios. Van a ser envueltos en un espíritu de desesperación y de falta de esperanza y de miseria. Y finalmente serán arrojados en las tinieblas. Estas tres advertencias Dios nos hace, Dios, en esta mañana, para que nosotros no confiemos en la carne, sino en aquel que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos, Señor, por la vida que diste en esa cruz en nuestro lugar. Te damos las gracias porque tus promesas son el sí y el amén.
Estas palabras son fieles y verdaderas. Oh Señor, nuestra confianza está en ti, por lo cual no nos apresuramos. Esperamos, Señor, con paciencia y con fe las promesas que en todos nosotros se han de cumplir tarde o temprano. Gracias, Señor, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Tú estás intrínsecamente adherido a tu palabra. Tu palabra y tú son lo mismo. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra, a la cual debemos hacer caso como a una antorcha que alumbra en tantas tinieblas que nos están rodeando. El mundo está poniendo su confianza en los hombres, en los gobiernos, en los artistas, en los escritores, en los noticieros de la televisión. Y nosotros te tenemos a ti, que nos lo has dicho todo con tanta anticipación, para que seamos tus testigos. No hay nadie que pueda saber el futuro más que Dios. No hay Dios más que el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, ustedes también, los que nos ven por la televisión, yo los invito a que vengan a la cruz, a que recibas a Cristo como tu Salvador, si aún no lo tienes en tu vida, para que desde hoy en adelante tu confianza sea en Él y seas fortalecido y puedas tener esa quietud que tu alma tanto necesita y que el mundo no te puede dar. Las personas que quieran recibir a Cristo por primera vez en su vida, ahí desde su lugar, díganle estas palabras: Señor, estoy cansado de buscar, de vivir en ansiedad, en inquietud, en angustia en mi alma, en desesperanza, en desánimo. Oh Dios, y todo esto porque tú no estás en mi vida. O tal vez si estás en mi vida, me he soltado de la mano de ti. Quiero regresar a ti, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Me vuelvo de mis pecados hacia ti, Señor. Vuelvo mi rostro hacia tu rostro. Alúmbrame, dirígeme en tu luz. Puedo ver la luz. Y entra a mi corazón, Señor Jesucristo. Porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.